Hola hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta oportunidad y es un privilegio siempre buscar vivir para el Señor, vivir para provecho. Ese es el tema que vamos a tomar esta noche, cómo vivir para provecho. Uno entiende que las cosas son provechosas cuando son útiles, cuando nos bendicen, cuando llegan al corazón, cuando realmente nos agrega valor a nuestras vidas, cuando nos sirven. Y por ejemplo, cuando hay un mensaje de la palabra de Dios que nos impacta, decimos el mensaje de hoy fue provechoso. Cuando nos visita un hermano en Cristo, está en la iglesia y nos bendice con su presencia, con su servicio, decimos la verdad que fue provechoso invitar a este hermano. Ahora nos pasa lo contrario y decimos cuando algo no es provechoso, es justamente cuando quizás hemos perdido el tiempo, cuando quizás nos ha o meditamos de por qué usamos este momento, podríamos haber aprovechado para otra cosa, quizás invertimos dinero y parece que fue al vicio, al fracaso, no nos sirvió. Entonces, a esto también de lo que es provechoso y lo que no es provechoso también ocurre para nuestras vidas. Nosotros podemos tener una vida que sea para provecho y una vida que no la sea. Podemos vivir provechosamente o no. Es mi deseo que en este mensaje podamos todos juntos aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar acerca de vivir para provecho. Vamos a orar. Necesitamos que el Señor nos acompañe, nos abra el corazón y nos dé fuerzas para poder entender lo que el Señor quiere, aprender a vivir para provecho. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de abrir tu palabra, de conocerla. Y Señor, también te damos gracias por este tiempo que estamos pasando, muy diferente a lo que podríamos imaginar en nuestras vidas. Señor, la verdad es que nunca pensamos estar en nuestras casas, nunca pensamos estar de este modo, y tú nos has bendecido porque has movilizado nuestros corazones, has movilizado a tu iglesia a que busque alternativas para servir, para ser de bendición a las personas, a los vecinos, a los familiares, para comunicarse, para tener una mayor comunión los unos con los otros. Y por eso, Señor, te quiero agradecer, porque aunque sabemos que hay situaciones muy terribles de crisis, ya sea por fallecimiento de personas, por la enfermedad, como así también el temor económico de muchos hermanos que están padeciendo el no poder salir a trabajar, aún así tú has preparado personas para consolar, para ayudar, para acercarse y para bendecir. Señor, queremos tener vidas provechosas y queremos pedirte que tú nos ayudes realmente, que nos des fuerza cuando no las tenemos y te necesitamos en cada circunstancia de la vida. Te damos gracias porque tú siempre estás. Gracias por tu Espíritu, Señor, que está dentro nuestro y nos fortalece, nos anima, nos consuela, porque es el Consolador. Gracias por todo, Padre amado, bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dijimos que vamos a tratar de ver lo que es vivir para provecho. Es interesante, me ponía a pensar de que todo esto que hoy vivimos quizás como un sufrimiento, como una cuestión rara, como un confinamiento, un aislamiento, luego va a ser una anécdota. Dios mediante, pasado, no sé, 1 año, 2 años, esto será una anécdota y quizás algunos le contarán cuando tengan hijos a sus hijos y le van a decir, mirá, hubo una época donde hubo una pandemia y nosotros estuvimos en casa, y quizás le contemos a nuestros nietos, a personas que aún no existen y tengamos esas memorias de este tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a recordar este tiempo? Cuando nos pregunten, ¿y vos qué hiciste en medio de la pandemia? ¿Qué hiciste estando en tu casa? ¿Cómo aprovechaste el tiempo? ¿Lo pudiste disfrutar o no lo pudiste disfrutar? ¿Fuiste de bendición para los demás? Y creo que tenemos que aprender a ser provechosos cualquiera sea la situación en la que estemos viviendo. Por eso, por medio de la palabra de Dios, le hemos rogado al Señor que nos guíe para poder tener una vida para provecho. Así que el primer punto que vamos a ver en esta noche es que una vida provechosa es una vida manifiesta en servicio. Una vida provechosa es una vida manifiesta en servicio. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 16. Vamos a leer entonces Primera Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 16. Allí Pablo le escribe a Timoteo y le dice: entre tanto que voy, ocúpate
en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es interesante que, al menos en este pasaje, Pablo le dice a Timoteo que no haga actividades, en el sentido de que no organice ministerios, de que no practique eventos, de que no salga a hacer determinados servicios, sino que lo va a enfocar a Timoteo en sí mismo, en el conocimiento de la palabra de Dios y en la capacitación y cuidado propio de la doctrina. Le dice, ocúpate en la lectura. Le dice, no descuides el don que Dios te ha dado. Los dones son impartidos por el Espíritu Santo como Él quiere a cada uno de los creyentes. Le dice, permanece en ella. Habla de persistencia, de constancia. Dice, ten cuidado de la doctrina. Es cierto que Pablo le dice a Timoteo que enseñe y que exhorte, pero no se puede enseñar si no se conoce la palabra de Dios. ¿Cómo se viene la palabra de Dios? El conocimiento por medio de la lectura. No hay otra forma. Todos los mensajes que nosotros podamos dar, las enseñanzas que podamos dar, tenemos que nosotros recibirlas, pero ser quizás como los hermanos de Berea, que se dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque Pablo cada vez que les enseñaba, ellos escudriñaban, es decir, leían las Escrituras, verificaban si estas cosas eran así. Necesitamos de la lectura de la palabra de Dios. Aquí Pablo, cuando le enseña a Timoteo y le pide que se ocupe de la lectura, se está refiriendo a la lectura pública, es decir, aquella que se hacía delante de los hermanos en la congregación. Es la lectura pública que se hacía en las sinagogas, cuando se juntaban los judíos, cada día sábado, cada día de reposo, ellos se juntaban allí y tenían la lectura de la palabra. Esto se debía básicamente a que no tenían, como hoy tenemos, las copias de la Biblia para poder tenerlas en sus casas y en sus hogares. Hoy nosotros disfrutamos de tener Biblias de todos los colores, de todos los formatos, en todas las versiones. La tenemos en digital, la tenemos en el teléfono, la tenemos en la computadora, la podemos buscar por internet. Tenemos Biblias por todos lados y quizás por eso la Biblia como objeto ha perdido su valor. Ahora, en aquel tiempo, como no todos podían acceder a una copia de la Biblia, que era algo sumamente caro, solamente personas con mucho poder adquisitivo lo podían hacer y conseguir algún copista que lo hiciera, ellos iban a las reuniones públicas, a las reuniones comunitarias y escuchaban la palabra de Dios. Qué importante es sentarse a escuchar la palabra de Dios. En nuestro caso, que podemos tener aquí, importante es sentarse a leer la palabra de Dios. Reconozco que muchas veces cuando un hermano está en la iglesia y dice vamos a leer todo el capítulo completo, y uno se pone un poco fastidioso porque dice, ¿cómo vamos a leer tanto la Biblia? ¿Cómo es? No tanto por la Biblia, sino porque parece mucho, muy largo. Queremos escuchar el consejo, queremos escuchar la exhortación, pero no la palabra de Dios. Necesitamos familiarizarnos con la palabra de Dios, volverla a escuchar. Y quizás también necesitamos, lo que las leemos, la palabra de Dios, capacitarnos desde el punto de vista educacional, ¿sí?, en lo que es la lectura. Saben, la palabra de Dios tiene una expresión en sí misma que necesitamos comunicar. El Espíritu Santo ponía su impronta en cada escribiente. Cuando ellos escribían, decía David, soy un escribiente con una pluma muy ligera, no podía contener sus palabras, estaba la emoción contenida del disfrute de la palabra de Dios allí. Y nosotros tenemos que aprender a leerla en ese contexto, con esa intención, ese impulso emocional y pasión con la que cada uno de los escribientes, el apóstol Pablo, Mateo, Lucas, sí, Juan, cada uno de los profetas del Antiguo Testamento la ponían, y generar el interés por medio de la lectura que la palabra de Dios tiene. A veces ponemos mucho énfasis en libros de cuentos, sí, le ponemos toda la expresión, pero la palabra de Dios la leemos mal, con monotonía. Quizás por eso le hemos perdido la expresión y el disfrute de la palabra de Dios. Hay que volver a leer la palabra de Dios. Ahora bien, volviendo a este tema, el tema de la lectura, muy importante.
¿Por qué Pablo le dice ocúpate en la lectura? La lectura ha marcado muchísimos avivamientos en la historia de Israel y en la historia de la iglesia. Podemos recordar, por ejemplo, al al rey Josafat, que dice que él, al tercer año de su reinado, él envió a los príncipes, a los levitas y a los sacerdotes a enseñar la palabra de Dios en todo el reino de Judá. Sí, un rey, en vez de adiestrar su ejército, en vez de contar las armas que tuviera, de ver todo el poderío económico que podría tener, él les manda a enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dice que los pueblos enemigos, los pueblos que lo rodeaban, tuvieron terror del pueblo de Judá y no hicieron guerra. Ese es el obrar de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios obra a través de su palabra, porque cuando nosotros queremos hacer un montón de cosas, actividades y demás y conseguir grandes logros, nosotros dejamos de lado al Dios de la obra. En cambio, Dios nos dice, vengan, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Dios, así como dio triunfo militar solamente por aprender su palabra, como lo hizo Josafat, hoy va a dar triunfo espiritual cuando nos dediquemos a aprender la palabra de Dios. De hecho, nos sucede que si llega algún pastor nuevo o un hermano nuevo, lo que nosotros estamos esperando es oír grandes ideas que puedan surgir. Pero si este hermano dice, no, lo que vamos a hacer va a ser aprender la palabra de Dios, es como que se ha quedado en el tiempo, como que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no ve las influencias, los movimientos actuales, ¿cómo no va a traer ideas modernas para poder aplicar? Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Nosotros tenemos que aprender a buscar la palabra de Dios, a creer en las promesas de Dios, a vivir sus promesas. La palabra de Dios es la que nos va a mover. Más avivamientos, Nehemías, por ejemplo, cuando Esdras leía la palabra delante de todo el pueblo, en la reconstrucción, luego de la reconstrucción de los muros. Cuando el Señor Jesucristo hablaba en el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina. Alguien que enseñaba con autoridad, enseñaba la palabra de Dios. La palabra de Dios nos moviliza. Debemos volver a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos sucede? Nosotros hemos cambiado la comunión con Dios por la actividad por Dios. Reitero, nosotros hemos cambiado la comunión con Dios por la actividad por Dios. Muchas veces estamos más pendientes de lo que vamos a hacer que de lo que estamos haciendo con nuestra propia vida. Y si no nos ocupamos de la palabra de Dios, de su lectura en nuestra casa, de comunicarla a nuestra familia, de vivirla, de entenderla personalmente, de meditarla, de escudriñarla, de sentirla, no podremos hacer nada, ningún tipo de actividad. ¿Qué tipo de respuesta podemos dar a las personas si no estamos empapados de la palabra de Dios? Necesitamos de la palabra de Dios para nosotros. Ahora, Pablo, en esta vida, que para que sea de provecho y sea manifiesta a todos, también le dice, ocúpate del don que hay en ti. Posiblemente Pablo está haciendo referencia en una época, en un momento en el que los ancianos ven a Timoteo, identifican que Dios le ha dado un don, posiblemente el de la enseñanza o el de pastoreo, y imponen sus manos sobre él y oran sobre él para decir, Señor, obra en Timoteo por medio del don que tú le has dado. Nosotros tenemos dones, todo cristiano, todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, tiene dones. Los dones son para beneficio y obra en la iglesia, son para servicio de los hermanos. No es para mí mismo, no es para mi propia edificación, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con los dones? Nosotros a los dones los tenemos que descubrir, a los dones los tenemos que aceptar. Esto lo digo porque a veces decimos, mira, aquel tiene el don de enseñanza, me encantaría tener el don de enseñanza, pero no. El Espíritu Santo quiso darnos el don de servicio o el de administración o el de presidir y no el don de enseñanza, entonces tenemos que aceptarlo. Al don también tenemos que ejercitarlos. ¿Cómo sabemos que ese es el don? Y bueno, si creemos que tenemos el don de enseñanza, hay que enseñar. Si creemos que tenemos el don de exhortación, tenemos que aconsejar. También a los dones no solamente tenemos que descubrirlos, aceptarlos, ejercitarlos, sino que tenemos que potenciarlos. ¿Cómo los potenciamos? No por nuestros propios medios, sino por la comunión con Cristo Jesús, la fuente de todo poder. Debemos usar los dones para beneficio de la iglesia.
¿sí? A veces los dones pasan ocultos en las personas y no es que no están, sino que las personas no los buscan descubrir. Necesitamos aprender. Usted puede preguntarle a muchos de los jóvenes y preguntarle ¿cuál es tu don? Y muchos te pueden decir no sé o estoy en duda. A veces esas dudas se extienden en los años, tenemos 30, 40, 50 años y las personas no saben cuál es el don. Sin el don nosotros no podemos ministrar, porque los ministerios dependen de los dones y del poder que Dios y de la operación que Dios da a través de Jesucristo para el uso de esos dones. Me llama la atención la parábola de los talentos. Si tomamos una analogía de los talentos con los dones, cuando les da a los siervos 1 talento, 2 talentos y 5 talentos, no le estaba dando poquito, le estaba dando grandes sumas de dinero. 1 talento equivaldría más o menos a 16 años de trabajo de un jornalero. Es decir, aquel que ocultó el talento no es que no tenía cómo invertir ni qué usarlo, tenía una gran cantidad a su disposición para invertir y trabajar. Nosotros tenemos una gran disposición de parte del Espíritu Santo, de Dios en nuestras vidas, para ser provechosos, para bendecir la vida de los demás, para ser útiles. No pensemos nosotros que lo que tenemos es poco, no menoscabemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos ha hecho competentes por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones. Entonces, recordando, el primer punto de una vida de provecho es una vida que es manifiesta a todos. Pablo le dijo a Timoteo, si te ocupas de la lectura, si no descuidas tu don y cuidas la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, entonces tu aprovechamiento, tu vida será manifiesta a todos. Seguimos avanzando. Una vida provechosa es una vida que entiende el plan de Dios. Repito, una vida que es provechosa es una vida que entiende el plan de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer allí. Repito, Filipenses 1, versículo 12 al 14. Dice así: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, está escribiendo Pablo, han redundado más bien para el progreso. Aquí la misma palabra de aprovechamiento. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando uno entiende el plan de Dios, entiende las circunstancias. Uno se puede preguntar cómo entender las circunstancias difíciles, cómo entender las situaciones adversas, cómo ver la crisis como algo de beneficio para el cristiano, cómo hacer ese pasaje de Romanos capítulo 8 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien o Dios las hace que obren para bien. ¿Cómo entender eso? Bueno, simplemente porque una vida que es de provecho entiende el plan de Dios. Porque Pablo, aquel que predicaba el Evangelio, de pronto dice, miren, ¿saben lo que me ha pasado? Estar preso ha sido en beneficio para el Evangelio. Y uno se pregunta, Pablo, a ver, explícanos un poco. Tú eres un misionero itinerante, hiciste 4 viajes misioneros, estuviste dando vuelta por el mundo y de pronto te ves confinado, ¿no? Quizás como nos pasa hoy, encerrados. Te ves en un confinamiento en la cárcel, estás preso. De pronto tuviste quizás la experiencia del carcelero de Filipos. Quizás tuviste los sufrimientos de estar en el fondo de la celda y decís, todo esto, lo que te ha redundado ha sido para beneficio del Evangelio. ¿Cómo puede ser? Y Pablo dice, muy simple. Ahora pude comunicar la palabra de Dios a los carceleros, a los que administran la cárcel, a los que están a cargo del Imperio Romano. Y la palabra de Dios ha llegado a donde no hubiera llegado si no hubiera sido de esta manera. La palabra de Dios está redundando en todo el mundo. Es más, los hermanos saber que yo estoy preso y aún así sigo predicando el Evangelio, ellos han tomado entusiasmo y ahora también ellos predican el Evangelio.
Eso es entender el plan de Dios y el propósito de Dios para cada una de las vidas. El propósito de Dios para Pablo era predicar el Evangelio por todo el mundo. Y él lo entendió así. Y aquella celda, aquel confinamiento, era su mundo en ese momento. Y dijo, todos van a escuchar el Evangelio de Cristo. Ahora, llevándolo a nuestra vida actual, a este actual estado de confinamiento, de aislamiento, ¿sí? Nuestro mundo hoy se convierte en nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares inconversos? ¿Cuántas personas en nuestra familia no conocen de Cristo? ¿O cuántas personas necesitan reconocer nuevamente la obra de Dios en la vida de nosotros? Quizás somos la luz en la familia en la que nos encontramos. Quizás tenemos que volver a mostrar amor hacia nuestra esposa, nuestro esposo, entender que Cristo me quiere hoy allí y poder mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Aquí, en este ejemplo, el de Pablo, lo que Pablo está diciendo, él dice en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Él podía entender las circunstancias porque entendía el plan de Dios para su vida. Hay un libro que escribió Rick Warren que se llama Una vida con propósito. En este libro, la tapa misma empieza diciendo o haciendo la pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos, vamos en un peregrinaje hasta encontrarnos con Cristo. Sabemos que nuestra ciudadanía no es en la ciudad donde estamos, sino es la celestial, ¿sí? De la cual esperamos al Salvador, que nos venga a buscar, aquel que prometió que se iba a ir, pero volvería y nos tomaría con Él mismo para que estuviéramos donde Él estuviera. Nuestra ciudadanía no es esta. ¿Para qué estamos aquí en la tierra y somos embajadores? Para eso estamos, para mostrar el nombre de Cristo, para exaltar el nombre de Cristo. La iglesia de Cristo hoy está en la tierra porque es la plenitud de Cristo, es las manos de Cristo, son los pies de Cristo, es la voz de Cristo. Cristo predica al mundo hoy por hoy a través de la iglesia y nosotros tenemos que predicar. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces cada circunstancia que tengamos que vivir la vamos a disfrutar y vamos a vivir predicando el Evangelio, entendiendo como una oportunidad nueva para que el nombre de Cristo sea exaltado. Pensemos en esto. ¿Cuántas personas hoy necesitadas, vecinos que están a un costado de nuestras casas, necesitan una palabra de paz, una palabra de aliento, de consuelo? Quizás muchos de ellos son trabajadores y necesitan también el sustento de cada día. Sabes que la pandemia no nos impide a nosotros salir al súper y volver y dejar una parte de lo que hemos comprado a aquel que necesita. La pandemia no nos impide ayudar a aquel que no puede salir porque está en condición de vulnerable y hacerle los trámites a ellos. La pandemia no nos impide mandar un mensajito de texto a aquellos familiares que no conocen a Cristo y decirle paz, esto ya va a pasar, oro por ti, oro por vos, confiemos en Dios, descansad en Dios. La pandemia no nos impide seguir sirviendo y ser de provecho para los demás. Tenemos que hacer que en las circunstancias Cristo sea glorificado. A veces nosotros tomamos las circunstancias y la crisis para decir pobrecito de nosotros. Quizás Pablo se hubiera tomado esa actitud, el Evangelio se hubiera frenado, pero dice, no, gloria a Dios, estoy preso, todo el mundo conoce. Es más, otros están predicando, tomando valor, porque la cárcel no detiene el Evangelio. La pandemia no detiene el Evangelio. Ser de provecho a todos. Hay algo más que Pablo dice en este pasaje de Filipenses y que me llama la atención y que se los quiero compartir. Versículo 15. Si tenían allí la lectura, continuamos el versículo 15. Dice Pablo, en relación a estas personas que siguen predicando el Evangelio. Algunas, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros predican de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A veces hemos conversado con algunos chicos del instituto que el hecho de poder ir del Instituto Bíblico Jorge Müller, del hecho de ir a predicar a otros lugares, a otras ciudades,
genera una especie de despertar en ese lugar, ¿no? Algunos por envidia ven que quizás viene un hermano de afuera y empieza a servir y empieza a enseñar y tienen miedo de perder su lugar, y de pronto aquel que no enseñaba nunca quiere enseñar y quiere servir. Pero hay otros que quizás viendo ese ejemplo de un hermano que viene de afuera, toman quizás ese impulso y decir, la verdad, tuvimos que esperar que venga alguien para hacerlo, y empieza a servir y pone su disposición. Ahora, nosotros no nos toca juzgar por qué hacen las cosas lo que lo hacen. Si lo hacen por envidia, como quizás lo hacían con Pablo, si lo hacen para generarle más aflicción a él, o si lo hacen de verdad, de buen corazón y quieren predicar. Lo que nos toca ver nosotros es que la obra de Dios sea hecha. A mí me encanta ver esa actitud en Pablo. La verdad, a veces cuesta imitarnos, ¿no? Porque somos de comparar y de mirar un montón de cosas, pero Pablo dice, no importa, si predican para hacerme enojar a mí, no hay problema, porque lo importante acá es que el Evangelio de Cristo sea anunciado. No estaba en discusión lo que estaban enseñando bien, estaban predicando bien, con una mala actitud. Bueno, eso lo juzgará Dios, pero el Evangelio de Cristo estaba siendo anunciado y estaba siendo dado a conocer al mundo. Pablo podía ver en esas circunstancias totalmente adversas para él y hasta en contra de él, diciendo gloria a Dios por esto, porque no importa, por pretexto, por verdad, el Evangelio es anunciado. Una vida provechosa lo que hace es entender el plan de Dios para su vida. Como decíamos, en primer lugar, una vida de provecho es una vida manifiesta en servicio. Cuando uno se capacita en comunión íntima con el Señor, entonces los demás lo notan, los demás lo perciben. En segundo lugar, dijimos que una vida provechosa es una vida que entiende el plan de Dios y puede aprovechar cada circunstancia para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y en tercer lugar, vamos a decir que una vida provechosa es una vida dedicada al servicio de los demás, de los hermanos. Como dijimos antes, el primer punto se refiere a que mi vida de provecho es manifiesta. Las personas pueden darse cuenta que estoy siendo de bendición. En el segundo punto, yo me doy cuenta que las circunstancias Dios las está usando aún para proclamar el Evangelio. Y en el tercer punto vamos a hablar de que yo me doy cuenta que mi propia vida no está para mí, sino para el servicio de los demás. Dijimos, una vida provechosa es una vida dedicada al servicio de los hermanos. Allí en Filipenses capítulo 1, seguimos allí, versículo 1 al 26, dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con ese pasaje nos podríamos quedar, pero seguimos leyendo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando esto, sé que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Ahí está de vuelta la palabra provecho. Permaneceré para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Me encanta este pasaje, lo que Pablo dice. Su deseo de partir, su deseo de morir no estaba en el hecho de decir, bueno, quiero abandonar la cárcel, no aguanto más los grillos, no aguanto más los azotes, las calumnias, las mentiras que se me hacen, quisiera partir, estar con Cristo y evitar todo dolor. No. El motivo de Pablo de partir no tiene nada que ver con dejar las aflicciones presentes, no tiene nada que ver con olvidar o dejar de sufrir por las cuestiones económicas, para ver cómo van mis deudas, no tiene que ver con la salud física aún, con las enfermedades que quizás puedan azotarnos a cada uno de nosotros. El deseo de partir de Pablo tiene que ver con el deseo de encontrarse con Cristo. Por eso dice, para mí morir es ganancia. Si yo predico a Cristo, es porque Cristo es el único anhelo. Mi vivir es Cristo, la razón de mi vida es Él. Yo quiero encontrarme con Él. Ese es mi deseo. Estar con Cristo va a ser muchísimo mejor. Ahora tiene esa cuestión que tiene que resolver. El hecho de desear de partir porque estar con Cristo es muchísimo mejor, o quedarse para ser de bendición los hermanos. Ahora Pablo de vuelta no está diciendo que se quiere quedar
porque tiene sueños que cumplir. Oh, yo cuando salga de la cárcel quisiera conocer tal lugar. Yo cuando salga de la cárcel quisiera casarme, tener hijos. ¿Sí? ¿Cómo me gustaría irme de vacaciones a tal lado? ¿Cómo me encantaría poder tener un auto, cambiar el auto? Deseo terminar los estudios. Alguna vez quisiera tener novia, los que son solteros. Y un montón de cosas. Pablo no está pensando en su propia vida, ¿sí? Lo único que está pensando él es que cuando tiene la posibilidad de seguir con vida va a ser para bendecir a los hermanos. Ahora, qué tremendo pensamiento es este. Si lo queremos traer a nuestro contexto actual de la pandemia y del coronavirus, ¿qué estamos meditando nosotros cuando se abran las puertas para poder salir libremente a la calle? ¿Estamos solamente pensando en ir a abrazar a los familiares, a los hermanos? ¿Vamos a cortar con todos los medios de comunicación? ¿Vamos a dejar de ayudar al vecino? ¿Vamos a ser libres para ir a ese lugar de vacaciones que quizás contratamos y que vemos que se puede caer? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra forma de vivir? ¿Por qué nos quedamos aún aquí en la tierra? ¿Para qué el Señor nos tiene hoy en la tierra? Es para bendecir, para aprovechar nuestra vida en beneficio de los demás. Acá Pablo está diciendo, yo me quiero quedar porque me es necesario quedarme, no es por mí, sino por causa de ustedes. Eso lo dice el versículo 24. Pero quedarme en la carne, o sea, seguir viviendo, es más necesario por causa de ustedes. Quiero seguirles sirviendo. ¿Y cuál fue la decisión de Pablo entre estar con Cristo? Muchísimo mejor, sin dolor, sin aflicciones y demás, o quedarse quizás viviendo un poco más de tiempo en la tierra. Y dijo él, o mejor dicho, estimó y dice, confiado en esto, sé que quedaré, versículo 25, que aún permaneceré con ustedes para su provecho y gozo de la fe. Eso es una vida de provecho, es una vida provechosa que vive en beneficio de los demás. Que nuestra vida tenga que ser de provecho y pensarlo no tanto en mí mismo, no pensarla en mi disfrute, que no está mal. El Señor dice que si nos deleitamos en Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero cuando nuestro corazón tiene una sincronización con el corazón de Cristo, entonces nuestros deleites tienen que ver con el dar, con el ayudar, con el vivir, con el predicar, con llevar a otros a los pies de Cristo. Esa es nuestra vida provechosa que nosotros podemos llegar a tener. A veces yo personalmente me veo tan pequeño en este sentir de Pablo, ¿no? Porque tenemos esa visión de querer satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos. Oh, cómo me hubiera gustado esto. ¿Cuánto tenemos que aprender todos de la vida de Pablo? Una vida que se entregó hasta lo sumo. Él decía, quiero ser semejante a él en su muerte. Quizás estaba diciendo, quiero morir como el Señor murió, en sacrificio por los demás, dando mi vida por los demás. Él mismo dijo, desearía yo mismo ser maldito, ser anatema, con tal de que mis hermanos en la sangre, los judíos, conozcan a Cristo. Es una vida entregada en servicio de los demás, ¿no? Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Pablo, pero aún más el ejemplo de Cristo. En 2 Corintios 8, 9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Allí está el desprendimiento de nuestras cosas, el desprendimiento de nuestras posiciones, de nuestra vida, de nuestros anhelos, para decir, Señor, yo estoy aquí para servir. Alguna vez le pregunté a un hermano misionero en esto de estar en la obra, digo, ¿cómo sabía él si no le estaba pasando de estar en la obra, pero no estar en la obra del Señor? Es decir, estar haciendo una obra, pero no estar en la obra del Señor, bajo la guía del Señor. Y él me contestó esto, yo le pido al Señor que el día que ya no le esté sirviendo a Él, que Él me saque de este mundo. Porque vivir en este mundo sin hacer lo que Él quiere no tiene sentido y no tiene propósito. Bueno, nuestra vida no tiene propósito si nosotros no cumplimos con el plan de Dios para nuestra vida, si no vivimos con propósito para Él. Finalmente, recordamos los 3 puntos y hacemos una breve conclusión. Una vida de provecho es una vida que es manifiesta en servicio a otros. Las personas nos pueden ver y nos identifican y dicen, realmente la vida de este hermano es de bendición para la comunidad, para la iglesia, para mí, para alguien. Tenemos personas que pueden identificarnos. No estoy hablando de uno mismo creerse que es de bendición,
sino que las personas nos identifican, porque el aprovechamiento es manifiesto a todos. En segundo lugar, una vida de provecho es una vida que entiende el plan de Dios, más allá de las circunstancias que nos toque vivir, económicas, sociales, políticas, religiosas o lo que sea, entendemos que estamos dentro del plan de Dios y que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y en tercer lugar, una vida de provecho es una vida dedicada al servicio de los hermanos, una vida enteramente dedicada al servicio de los hermanos, que la única cuestión que puede superar mi entrega hacia los hermanos en Cristo que Dios ha puesto a mi lado es solamente estar con Cristo. Finalmente, algo que no dije, el significado de la palabra aprovechamiento, progreso o provecho, que es la que hemos mencionado en estos pasajes. La palabra en griego significa cortar adelante. Era utilizada por los pioneros que se metían en los bosques o en las selvas tupidas y abrían paso a mano de machete. Se refiere a aquellos que van abriendo camino por medio de machetazos. Y eso los que han vivido en el campo o han ido en el campo y les ha tocado el hecho de meterse entre medio de la maleza, saben que es una tarea difícil. Hay que agarrar el machete, hay que transpirar, hay que hacer ejercicio, el hombro queda doliendo después de mover tanto el machete, ¿sí? Y uno llega cansado, pero después mira hacia atrás y ve que ha abierto un camino. El camino que nosotros tenemos que abrir, la vida de provecho, es la de permitirles a otros que puedan andar por ese camino mucho más fácilmente. Este camino es la vida cristiana que nos conduce a Cristo. Nuestra vida ha sido de provecho cuando hemos ayudado a otros a entrar al camino de la vida cristiana y le hemos permitido transitar con facilidad a ese lugar. Les hemos bendecido de tal forma que ellos han crecido espiritualmente. Con esta analogía del camino y de la vida provechosa podemos pensar en el ejemplo máximo, en el Señor Jesucristo, que Él abrió el camino hacia el Padre. Y luego de estar sentado a la diestra de Dios nos ha dicho, vengan y disfruten de la presencia de Dios. Acérquense confiadamente a este trono de gracia y de misericordia. Que nuestra vida pueda ser de provecho, que facilitemos el acceso a las personas, a la persona de Cristo, que le abramos el camino para que las personas conozcan el Evangelio, para que puedan ver en nosotros que Dios está trabajando, que es obra de Dios y poder de Dios lo que actúa en nosotros y no nosotros mismos, y ellos deseen al Dios que vive en nosotros. Abramos camino para la gente que lo necesita, vivamos una vida de provecho. Vamos a orar y terminamos. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Y Señor, nos vamos tremendamente desafiados, por lo menos personalmente, en esto de vivir para provecho, de aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, hacer algo que pueda ser de bendición para otros. Señor, que nuestra mente esté abocada al servicio de los demás, que nuestra vida pueda entenderse y comprenderse dentro de tu propósito divino para nosotros, que es la de predicar el Evangelio, la de hacer discípulos, la de bautizar personas, de llevar todos a tus pies, a los pies de Cristo. Señor, ayúdanos en este tiempo a ser personas útiles, que no nos detenga la crisis, que no nos detenga el miedo, que no nos detenga la poca fe quizás en la provisión económica, sino que al contrario tomemos fuerza, nos alcemos y nos aferremos a la mano tuya, Señor, que tú eres el proveedor sustentador, tú eres el que nos ha dado los dones, que no quedan inactivos esos dones en este tiempo, que veamos el campo abierto y que la mies es mucha y que, Señor, esos obreros por los cuales rogamos que vayan a la mies seamos nosotros. Que sepamos ser de consuelo, de ánimo y de sostén para quienes hoy están necesitando paz. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te bendecimos porque nos usas, Señor, y nos tienes por fieles, sabiendo que nosotros antes, Señor, estábamos alejados de ti. Gracias por tu amor tan grande. Te agradecemos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús.